caso, porque somos solo chica y yo en la primera clase de curso SEO para Dummies. En primera clase vamos a ver 4 cositas, voy a intentar que sea lo más amena posible, pero por desgracia, para mí, y creo que para vosotros también, para vosotros en este caso, será una clase totalmente teórica, la primera y única clase totalmente teórica del curso. A partir de aquí os pasaré las claves de acceso para una página web y a partir de ahí haremos lo mismo que expliquemos, pero en SEO, en una página web. Lo que vamos a ver hoy es una introducción de qué es el SEO, cómo afecta el SEO al entorno del marketing digital completo, cómo funciona un motor de búsqueda, que explicaré más o menos cómo funciona Google, pero también servirá para cualquier buscador, como por ejemplo Bing, para la gente que no escuche de Sudamérica, Latinoamérica o fuera de España, donde se utiliza el buscador de Microsoft, qué afecta a esos motores de búsqueda y luego beneficios del SEO de manera general para pequeña y mediana empresa. Si alguien que sigue el curso trabaja en una empresa gigante, seguramente no se verá tan identificado en una multinacional, pero bueno, también se puede traer, porque hablaremos, por ejemplo, de presupuesto, hablaremos de herramientas de inteligencia artificial, etc. Y seguramente pues tengan mucho menos uso si trabajan en una multinacional o si trabajan en una corporación grande dentro del mismo país. Por hacer un pequeño recap de qué es el curso es un curso de SEO solo para dummies, es decir, si ya tienes una página web y estás haciendo SEO, redefining o diferentes acciones SEO, trabajaremos otros cursos dentro del canal, pero este no es para ti. Si no sabes nada o sabes muy poco o solo sabes lo que significa SEO en sigla, pues es para ti. No tienes que saber absolutamente nada, no tienes que tener ningún conocimiento previo y no tienes que tener acceso a ningún dispositivo, ninguna herramienta especial. Solo tienes que tener ganas de aprender y ser igual de pesado que yo si quieres preguntarme o igual de pesado que yo si quieres seguir actualidad. Y no voy a dar más la chapa porque a la gente que se haya escrito le enviaré un mail, pero enviaré una newsletter interesante de SEO por si os interesa y una serie de cursos, son vídeos shorts de 1 minuto que creo que son interesantes también de seguir día a día. Y dicho esto, pues nos vamos a la diapositiva y empezamos el curso. He intentado que la diapositiva sea lo menos coñazo posible para que no nos recuerden a la universidad ni al instituto, así que voy a intentar contar qué es SEO a través de una historia o haciendo storytelling, que eso también gusta mucho hoy en día, y si os dedicáis al marketing digital, pues sabrá seguro que tiene buen resultado. ¿Qué es el SEO? Aparte de lo que significan las siglas que traeremos más adelante, como me gusta a mí explicar qué es el SEO y como me gusta explicar a mí todo a nivel técnico, intento hacer un parangón funcional o un parangón de la vida. En este caso, ¿qué es SEO? Pues si nos vamos a las 2 personas que vemos ahí abajo, a las 2, bueno, iba a decir viejas, pero voy a dejarlo en una anciana para ser un poquito más polite. SEO sería como PACA, que es Google y ChatGPT, tiene que entender qué es lo que tú haces para que se lo cuente a Juana y Juana te conozca. Voy a poner un ejemplo que creo que es ilustrativo y bastante simple y siempre lo voy a hacer de un negocio porque normalmente el SEO también va a intentar ganar dinero. Si quieres abrir, por ejemplo, una mercería en el pueblo de estas 2 personas, de estas 2 ancianas, que es Moraleda de Tajuña, si tú quieres abrir una mercería en ese pueblo, te tienes que asegurar de que Paca sepa muy bien lo que hace, sepa los precios que tiene, sepa cuándo abre, sepa cuándo cierra, que tenga toda la información, porque en este caso, en ese pueblo, Paca es a la que todo el mundo va a preguntarle. Tanto Juana como el resto de habitantes van a preguntarle a Paca: oye, me hace falta una media, ¿dónde podría comprarla? ¿Cuándo está abierto? ¿Qué precio tiene? Y además estoy buscando una color crema y estoy buscando unas que no tengan carrera. No me salgan carrera las 2 semanas. Pues tú, que vas a abrir esa tienda, tienes que explicarle de la mejor manera posible a Paca y tienes que darle la información lo más comprensible posible a Paca para que Paca se lo pueda contar al resto del mundo. Eso es el SEO, ni más ni menos, pero explicado en un pueblo. A nivel digital es exactamente lo mismo. Paca sería Google, Juana sería cualquier usuario que esté intentando buscar en Google y tú eres un pobre desgraciado que está intentando abrir tu mercería en Google y explicándole a Google todo lo maravilloso y todo lo mejor posible, cómo es tu negocio y cuál es la información relevante de tu negocio para el usuario que se vaya a meter dentro de Google para que te encuentren y hagan dinero. Ahora veremos en la siguiente diapositiva y también veremos en la siguiente clase del curso cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y en este parangón, en esta comparación que he hecho, es normal que cuando tú llegas a Moraleda de Tajuña
no sepas cómo contarle a Paca las cosas porque no conoces a Paca y no sabes cómo Paca normalmente interactúa con el resto del pueblo. Así que tú seguramente la primera vez que vayas a hablar con Paca le expliques de una manera tu negocio que crees que es la mejor para que ellos te entiendan, para que ella te entienda en este caso. Pero seguramente no sea así, porque Paca no entienda nada de tecnología moderna, no entienda nada de productos sobre artículos, no entienda nada de márgenes. Tienes que adaptar tu lenguaje para que ella te entienda. Y ella seguro que querrá saber tu horario, querrá saber lo majo que eres, querrá saber de dónde vienen tus proveedores y querrá saber qué productos tienes. Pero el resto de información que tú le vas a dar a Paca no le va a ser nada relevante y por tanto no te va a ayudar. Eso mismo te va a pasar en Google. Vas a intentar meter en el feed de Google muchísima información que seguramente a Google no le sirva para nada, seguramente al usuario que vaya a preguntarle a Google no le sirva absolutamente para nada y esté haciendo un esfuerzo en vano, un esfuerzo que no servirá ni para darte resultado ni para que el usuario que intente encontrarte esté más contento. Lo he centrado, toda la explicación la he centrado a un e-commerce, pero te valdría si estás haciendo, pues, por ejemplo, una web informacional, un periódico o una web editorial. O dentro de un e-commerce vaya a tener también una parte editorial, una parte informacional en la que vaya a redirigir tráfico a la compra. Te va a pasar exactamente igual. Va a tener que adaptar lo máximo posible todo el lenguaje y toda la información que le quieras dar al buscador, en este caso Paca, para que te entienda. Y luego metí aquí abajo en chiquitito el logo de ChatGPT. Me vale cualquier chat de inteligencia artificial basado en lenguaje, como Gemini, por ejemplo, que es el propio de Google. Lo que está haciendo esta burbujita de aquí, que es ChatGPT, es exactamente lo mismo que Google, pero en su propio lenguaje. En este caso, ChatGPT lo que está haciendo es que Google se parezca cada vez más a Paca. Es decir, que cada vez las preguntas que vayas a hacer sean mucho más naturales y parezcan más un lenguaje normal que lo que buscábamos hasta ahora. Ahora normalmente solíamos buscar media grises 22,99. Alcobendas, que es donde vivo yo, por ejemplo. Ahora no. Ahora nos vamos a ChatGPT y le preguntamos ¿cuál crees que sería la mejor en media para no sé qué? En el caso de la tercera elección, ¿dónde crees que podría encontrarla? ¿Dónde crees que sería el mejor sitio para comprarla a un precio más bajo? Eso es lo que está haciendo ChatGPT, de hecho. Que tu lenguaje sea cada vez más natural cuando interactúas en una búsqueda. Y Google, que no es tonto, está haciendo exactamente lo mismo con Gemini y además está integrando ChatGPT dentro de su tipo de búsqueda. Si seguimos con el ejemplo que he puesto de que yo quiero abrir una mercería en el pueblo de Paca, tengo que entender por qué es interesante para mí que Paca lo sepa. Porque no siempre va a ser interesante o no tiene por qué en tu modelo de negocio ser interesante que Google, y en este caso Paca, sepa toda tu información. Si yo voy a abrir un bar en ese mismo pueblo, y en este caso Paca, no una persona que en su influencia tenga personas que vayan a ir a un bar, no tiene sentido que yo haga todo mi esfuerzo o meta todo el huevo en la cesta de que Paca entienda muy bien mi bar de noche a partir de las 2 de la mañana. Porque es difícil que nadie vaya a preguntarle a Paca, oye, ¿dónde puedo ir a tomarme una copa? ¿O dónde puedo salir a bailar a partir de las 2 de la mañana? Es mucho más complicado. Posiblemente mi canal no sea Paca, sino que tenga que elegir otro. Lo mismo puede pasarte en Google. Tienes que saber cuál es la importancia del SEO en el marketing digital, que es lo que tú vas a hacer. Y si tu campaña y estrategia de marketing digital tiene sentido hacerla a través de Google. Por ejemplo, las grandes 5 ventajas que he sacado yo, o lo más importante del SEO dentro del marketing digital. Va a aumentar tu visibilidad directamente, porque si Paca sabe que tú has abierto un bar, seguramente aumente tu visibilidad, porque se lo vaya a decir a más gente dentro del pueblo. Va a generar más tráfico, es decir, va a generarte más gente que entre al bar y debería estar cualificado porque Paca debería explicarle cuál es tu bar y de qué es tu bar, de tal manera que si tu bar es un bar de copa y no una cafetería, nadie que vaya buscando una cafetería va a ir a tu bar, solo va a ir la gente que sea proclive a consumir copa y a partir de las 2 de la mañana, que es cuando tú abres. Mejora la calidad de confianza de tu bar porque todas las personas que intentan encontrarte para la finalidad que quieren destinarla te están encontrando. Por tanto dicen, hostia, siempre que voy a este bar y siempre en el parangón, siempre que visito esta web,
la visito y encuentro lo que yo buscaba. Por tanto, va a subir la confianza que tenga la gente dentro de tu página web y va a mejorar la calidad de la visita. Porque la persona que entra a esa web y la persona en la comparativa que entra a ese bar va a encontrar justo lo que buscaba. En este caso, genera leads y ventas. Para los que no estén muy familiarizados al término leads, no tiene por qué significar una venta en el caso de que tu página web no sirva para vender, sino que sirva para dar un servicio, sirva para que tú tengas tráfico y eso te genere ingresos a través de publicidad, diferentes estrategias. Leads significa una persona que hace lo que tú quieres que haga en ese momento. Pues en este caso, el SEO te ayudaría a generar leads y ventas o ventas a través del buscador de Google, o en este caso a través de Paca. Voy a poner un ejemplo muy básico dentro del e-commerce. Si yo estoy vendiendo camisetas azules por debajo de 5 euros de deporte, cuando alguien tiene una búsqueda de pantalones vaqueros por debajo de 5 euros, si no he hecho bien mi trabajo de SEO, va a entrar a mi web, va a ver una camiseta que no era lo que buscaba, va a ver que es para deporte, que no era lo que buscaba, solo va a ver que encaje en precio y seguramente esa persona abandone mi web, Google entienda que no estoy respondiendo a la intención de búsqueda del usuario y baje tanto mi calidad como mi confianza y baje mis leads y mis ventas. Lo veremos más adelante con algunos ejemplos, con alguna web que yo estoy trabajando. Pero para que entendamos a qué me refiero con leads y ventas. Y por último, que esto es lo más difícil de ver, tal vez en una gran corporación, pero muy fácil de ver en una empresa pequeña, te ayuda a reducir los costes de marketing. Las empresas grandes se gastan mucho dinero en que te salgan muchos anuncios, por ejemplo en Meta y Google, sobre su propia página web. ¿Por qué hacen esto? Porque hay dos maneras de hacer que la gente llegue a tu web. De manera orgánica, que es dándole toda la información a Google para que la gente me encuentre cuando me está buscando. Eso supone una inversión en pasivo, es decir, supone una inversión en personas que lo hagan, o supone una inversión en tiempo de hacerlo, o el camino más corto, que es le pago a Google para que cuando alguien busque mi término, busque en el caso de la mercería, pues busque media crisis, salga yo siempre el primero. Siempre. Y pago a Google para que siempre salga yo el primero. Voy a tener tráfico, pero voy a ser muy dependiente de la inversión. Podemos ver diferentes estrategias que seguramente si hacemos una campaña de SEO y de SEM es el tráfico pagado, SEO el tráfico orgánico, el no pagado. Si la hacemos conjunta, puede que el tráfico pagado me ayude a que suba el tráfico orgánico encontrando un buen balance. Pero trabajar un SEO, si lo pensamos como una balanza, trabajar un SEO muy bien va a hacer que el SEM o lo que yo pago para que me busquen, para que me encuentren, va a ser más bajo, ¿vale? De ahí que yo vea que una de las importancias del SEO dentro del marketing digital es intentar reducir costes, sobre todo si eres una empresa pequeña o si no tienes una gran inversión en marketing, la manera de luchar contra las grandes es haciendo un buen SEO. Ahora vamos a entrar un poco en la parte más técnica, que daré información, sobre todo de documentación, pero no quiero entrar aquí muy técnicamente a cómo funciona, porque para el que no me conozca, vosotros todos me conocéis, pero para el que me esté viendo y no me conozca, lo más fuerte que tengo yo en este mundo es la parte técnica, el SEO técnico, entraremos también a ver lo que es. Entonces no quiero pecar de técnico, pero sí un poco intentar explicar cómo Google sabe cuando yo tiro una búsqueda, cuando yo busco media crisis, qué tiene que enseñarme. ¿Cómo hace Google todo su proceso para saber qué mostrar? El primer componente que tenemos que tener en cuenta son lo que seguro habréis leído alguna vez, y si no os lo comento yo, habréis visto arañas, bots, crawl de Google. ¿Qué son estos? Son componentes que Google, la página web, la empresa en las diferentes páginas web, lo que hace es, con unos componentes técnicos que ellos tienen, visitan toda la web de manera masiva, rastreando diferentes componentes que ellos necesitan. ¿Vale? Ejemplo de lo que buscan en una web. En toda la web de periódico, buscan que tenga un titular, un subtitular, un cuerpo de noticias de más de 400 palabras, un footer, y que dentro de ese footer, que es la parte de abajo de la web, como mínimo tenga compartidas redes sociales
y tenga compartidas como mínimo un enlace a otra fuente. Si Google encuentra todo esto, entiende que puede ser un periódico. Y en el caso de que lo encuentre y sea un periódico, puede indexarla dentro de Google Discovery. Ahora veremos lo que es indexar. Dentro de Google Discovery, que es cuando tú te metes en Google a buscar algo, la aplicación de Google del móvil, todas las noticias que te salen. Si esa araña encuentra todo lo que os he dicho, lo mete dentro de unas carpetas internas que son llamadas, por ejemplo, Discovery. Es decir, la araña va a toda la web que tiene Google y dice, si encuentro esto, lo meto en la carpetita de Discovery tipo noticia. Igual, si me voy tiene un título, subtítulo, precio, etiqueta de producto, descripción producto, y tiene más de 2 imágenes, susceptible de ser una página e-commerce. Y lo indexa como posible página e-commerce. Yo he puesto el ejemplo más claro y básico, que es la categorización por tipo de página. Pero Google no solo categoriza por tipo de página, sino que categoriza en la última actualización de Google y la información que presta Google, más de 1000 tipos de categorías. O sea, más de 1000 tipos de estas subcarpetas, entre diferentes cosas. Tipo de página, interés del usuario, recursividad de acceso a la web, adaptabilidad, si es visitable o no para un ciego, si es visitable o no para una persona sorda, si tiene información actualizada más o menos de una semana, si la información que se actualiza cambia en más de 300 palabras, muchísimo, demasiado. De hecho, es un algoritmo muy complejo y tiene muchísimas diferentes subcategorías y subcarpetas. Esa es la indexación. Crawling, que sería el primer componente, es cómo Google tiene a su araña buscando entre todas las webs para buscar algo, y una vez que encuentran ese algo, lo categorizan en carpetas. Y lo más difícil de todo, que es lo que todos los que hacemos SEO queremos saber cómo hace Google, es cómo lo clasifica. Es decir, dentro de la carpeta de periódico y dentro de la carpeta de actualidad de inteligencia artificial, cómo hace Google para decir la web de Julián Fernández es la mejor, es la que seguro que al usuario le interesa. ¿Cómo hace ese ranking? Lo hace en base a muchos factores, más de 172. Lo último es más de 174 factores, complejos de entender todo, pero los 4 que más afectan son estos 4 de aquí abajo. La relevancia es cómo de relevante es esa página para el usuario. ¿Cómo lo mide Google? Entre otros muchos factores, ¿cuánto se mantiene el usuario dentro de la web? ¿Cuánta tasa de rebote tiene esa web? Que desde que el usuario entra hasta que sale, si ha pasado menos de un segundo, la tasa de rebote es un 100%. Es decir, ¿cuánta gente entra y sale sin pasar casi nada de tiempo dentro de esa web? Lo que significa que no está resolviendo la intención de búsqueda. Y cómo esa web es enlazada a otra web que sea relevante. Si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy escribiendo en mi caso estoy escribiendo de inteligencia artificial, pues si yo linko una página web como Computeroi dentro de mi web, Google entiende, vale, esta persona que escribe de inteligencia artificial está linkando a otra web hablando del mismo tema, por tanto la web que linka es relevante. Cuanto más enlaces que sean de interés y de calidad a autores que tengan relevancia, más relevancia van a tener tú. La siguiente calidad es puramente de Google, de la información que tienes dentro de tu página web, cuánta calidad Google le atribuye a ello. Aunque también depende del usuario y de las métricas del usuario, esta es más pura de Google. Es como Google entiende que tu contenido es de calidad. Entre otras cosas, o las 3 cosas más importantes, si tu contenido editorial tiene que ser actualizado, tiene que tener la misma extensión que Google entiende que es lo normal para tu contenido. Por ejemplo, una noticia tiene que tener entre 550 y 750 palabras para que Google entienda que es de calidad y que responde al tema del que está haciendo mención. Y tercero, e importante dentro de Google,
que sea original, que no sea un contenido que hayas copiado de nadie y que además no sea de un autor de inteligencia artificial, no haya utilizado un chat de inteligencia artificial para crear ese contenido. ¿Cómo lo hace esto? Con IA Indexing, que es una herramienta que tiene Google, que entraremos más adelante dentro del curso y la daré para que vosotros también, cuando creéis un contenido, puedas ver qué porcentaje de inteligencia artificial le da Google a tu contenido, o Google piensa que es de inteligencia artificial para que lo puedas adaptar, ¿vale? Tercero, que es una de las cosas en las que más se está centrando ahora mismo y muy relacionado con la calidad de Google, la autoridad. La autoridad es cómo de original es tu contenido y cómo de relevante es por el autor que lo escribe. Lo que ha dicho Google en su última actualización de marzo es que lo que más va a pesar para sobre todo el contenido editorial e informacional, que es lo que se suele escribir en los blogs y lo que al final te acaba dando tráfico para vender, es más relevante, es quién lo escribe. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene Google de combatir contra la IA. Si el autor que está escribiendo sobre eso es un autor relevante, un autor real y ya lo sigue en persona, significará que es relevante también y tiene una autoridad suficiente para que lo vea el mundo que busque dentro de Google. Lo que ha dicho Google, lo que está publicado es que buscarán tanto páginas personales del usuario, redes sociales del usuario, seguidores del usuario y algunas referencias que tengan portales que sean oficiales, como SlideShare o Academia, que son portales pues más de información y de contenido editorial de ciencia y más académico, ¿vale? Esto es muy importante y se ha vuelto muy importante a partir de 2025 y si seguís el mundillo habréis visto que casi todas las páginas están cambiando a... Antes se creaban muchos artículos sin un autor detrás y ahora pues está habiendo puja de autores incluso. Si era un autor que era reconocido dentro de un campo, pues le puede interesar a determinada página que tú escribas para ese campo. Y por eso algunos periódicos, por ejemplo, si leéis El Mundo, El País, La Vanguardia, están intentando que de algunos temas que no son actualidad, sino que son tecnología, finanzas, escriban personas relevantes, personas que ya tienen seguidores. Y lo están utilizando, por ejemplo, con deportistas, que es una cosa pues, curiosa. Están utilizando deportistas que tienen muchos seguidores, deportistas que pues invierten en un banco, en Banco X, para hacer publicidad. Pues una manera de una publicidad orgánica es que pues Rafa Nadal, que invierte con su fundación en tal banco privado, pues quiere un artículo de lo bien que le ha ido. Y seguramente que aunque técnicamente no sea maravilloso, puede que tenga más relevancia que un artículo que antes tenía mucha calidad técnica. Una práctica que ahora se está haciendo. Y por último, experiencia de usuario. Experiencia de usuario no es lo bonita que está la web, que también. Ya entraremos a lo bonita que puede estar la web. Pero sobre todo es adaptabilidad y accesibilidad. Que cuando el usuario entre dentro de tu web, todos los botones sean clicables, todas las URL el usuario puede identificar rápidamente que son clicables, que tengan otro color, que tengan un subrayado, que se sepa que es una URL, que todas las URLs vayan al sitio en el que se supone, al que se supone que tienen que ir, de tal manera que si yo pongo, si clicas aquí te vas a poder descargar un documento y cuando clicas ahí te va a una página porno, pues seguramente Google se carga esa web, porque está engañando al usuario. Esa es la experiencia de usuario técnica. Y luego está la experiencia de usuario más, digamos, diría que subjetiva, pero no. La experiencia de usuario en navegabilidad y en lo bonita que está la web, que es lo que al usuario le agrada a tu web. ¿Cómo mide Google lo que al usuario le agrada a tu web? Pues si el usuario clica mucho en muchas partes de tu web y pasa mucho tiempo, tanto con el cursor como con el eye tracking, que es saber dónde mira el usuario, dentro de tu web de una manera homogénea, se supone que tu web está mejor construida y el usuario entiende lo que tú quieres explicarle con tu web. Sin embargo, si cuando entra a la web todo el mundo clica solo en un botón y mira solo en un banner que has puesto súper gigante diciendo te regalo dinero si clica, pues Google entiende que tu web solo tiene esa funcionalidad y tiene una experiencia de usuario peor. Vale, la última diapositiva y lo último que quería comentar que va muy relacionado con la segunda. Beneficios del SEO para un negocio. Y aquí se aterriza mucho en un negocio digital. Es decir, si estás intentando crear un negocio digital o tú trabajas en un negocio digital. Tú trabajas en intentar vender lo que sea a través de una web o que la gente utilice tu servicio y tú ganes dinero, bien por publicidad, bien por ingresos terceros o bien porque tú prestas el servicio de verdad.
Muy importante, el beneficio del SEO es generar leads. He puesto ventas, pero me gusta decir menos ventas porque el SEO puede que no te genere una venta directa, pero sí te genera un lead. Voy a poner un ejemplo. Uno de los proyectos que estamos trabajando dentro de Digital Partner AI, la empresa que fundé a principio de año, es una aplicación que presta un servicio de creación de plan personalizado para entrenar. Y ahora nos estamos focalizando en un nicho. ¿Qué sería para mí vender? Que el usuario, la persona que aterrice en mi página web, acabe creando un plan, acabe haciéndose premio y me dé 8 euros. Eso sería una venta. Pero un lead para mí, que sería muy valorable, sería la persona que entra, lee un artículo y al menos se crea un usuario y genera el primer plan a ver si le funciona. En ese momento el usuario seguramente no me dé nada de dinero, a mí no me dé nada de dinero por publicidad y no me dé nada de dinero por revenue porque yo no tenga un acuerdo con nadie fuera de mi entorno. Pero sí he conseguido un lead. Esa persona sabe que existo y esa persona la próxima vez que piense en entrenar o la próxima vez que piense en utilizar uno de los nichos que puede ser entrenamiento para mejorar tus lesiones, ya sabe que yo existo. He conseguido un lead. A lo mejor no he conseguido una venta directa, pero sí he conseguido un lead que además me puede hacer boca oído comentándole a otra gente que él conozca que existe eso. Eso es muy importante dentro de un mercado digital y si encima estamos empezando. Porque es muy difícil conseguir esos leads a nivel digital, que normalmente en el mercado físico los conseguimos con el boca oído o haciendo una campaña física, que es invitando a todo el mundo a mi tienda y regalándole algo. Como he dicho antes, reduciendo los costes de marketing a nivel empresa grande y a nivel general, como puede ser una promotora, por ejemplo, pues es útil. Pero si encima tu negocio es totalmente digital, es prácticamente clave, porque al principio, si estás intentando hacerte grande o si estás intentando hacerte notorio dentro de las personas que pueden buscarte, si lo haces a base talonario, seguramente acabas perdiendo mucho dinero y no será relevante. Acabas ahogando económicamente tu negocio en intentar ser relevante, porque los que están luchando por encima tuya ya han hecho esa base orgánica y seguramente tengan mucho más dinero que tú para meter dinero. Así que al menos intenta asegurar una base de tráfico orgánico que pueden ser 200, 600, 500 visitas al mes y en base a eso intenta construir en tráfico pagado, porque si va todo a tráfico pagado puede que pierda mucho dinero. Es una ventaja competitiva en datos. El 96% de las páginas web no se visitan a través de una búsqueda de Google. El 96%. Es decir, la mayoría de gente que crea una página web no hace que la gente cuando busque lo encuentre. Así que es una ventaja competitiva que dependiendo del nicho puede ser muy diferencial. Y hay muchísimas empresas, pequeñas, startups, que luego se han hecho grandes y han conseguido bastante dinero, haciendo de su ventaja competitiva simplemente preocuparse en que cuando la gente busca lo encuentren a ellos. Y si esto lo aplicamos a SEO local, más todavía. Si tiene una agencia, si tiene por ejemplo, las clases de yoga, y eres uno de los pocos que da clases de yoga en Alpedrete, cuando la gente busque clases de yoga y está en Alpedrete por ubicación en el dispositivo, siempre te encontraría a ti si lo hicieses bien. Y seguramente conseguiría 7 personas más al mes. Pero si lo hago poniendo dinero para que Google cuando buscan cuando buscan clases de yoga en Alpedrete salga yo, pues estaré tirando el dinero porque estoy haciendo una puja muy alta y la gente ya seguramente sabe que soy yo. Por eso es importante saber dónde meter, en qué cesta meter los huevos. Mejora la experiencia de usuario. Si tienes una página web que no está pensada para SEO, la experiencia de usuario normalmente es peor. Porque el SEO lo que hace es que cuando un usuario te encuentre, esté encontrando justo lo que quiere. En eso se basa. Y ya te digo yo que si tú buscas dentro de Google y cuando clicas encuentras lo que buscabas, vas a estar más feliz que si no lo encuentras. Por eso te va a mejorar la experiencia de usuario directamente, el usuario va a pasar más tiempo dentro de tu web y es un ciclo. Google va a entender que tu web es más relevante y el usuario le va a agradar más tu web. Y por último, y muy importante, es un resultado a largo plazo. Si yo hago una campaña de marketing digital de todo julio, por ejemplo, para que me compren las medias que hablábamos antes, posiblemente funcione y haga 700 euros más de caja haciendo una inversión de 70 euros y puede funcionar. Pero puede que sea solo en ese mes de julio y puede que además no sea escalable dentro del tiempo porque yo no tenga siempre esa inversión. El SEO no, el SEO siempre lo va a tener, siempre te va a dar ingresos gratis
y además va a hacer más fuerte la infraestructura de tu web y va a hacer más fuerte la infraestructura de tu negocio digital, porque siempre vas a estar asegurando el mínimo, en vez de asegurando el margen y la venta diferencial, que es lo que se podría hacer con una campaña de marketing metiendo pasta. Va a asegurar el básico de tu empresa y va a asegurar que la gente te encuentre para lo básico y puedas vender lo que tú quieres vender. Y hasta aquí el curso de la clase de hoy. Como había dicho, era súper teórica, nada de práctica. A partir de aquí lo que voy a hacer es pasaros un ejemplo de una web que yo he creado, a la que le hice un SEO básico para iniciar, que abandoné y que ahora vamos a remontar entre todos dentro del curso, yo el primero por supuesto. Y como dije al principio del curso, pues podéis hacerme las preguntas por donde queráis, Google Classroom, por el mail asociado a Google Classroom, por redes sociales, por WhatsApp, por lo que queráis.